Buen día. En el marco del segundo Congreso Internacional de Prácticas Pedagógicas nos permitimos presentar las transformaciones de la educación en tiempos de COVID-19, la experiencia de un grupo de estudiantes universitarios de un programa de medicina, realizado por Diana Marcela Osorio Roa, Estefanía Montoya Cobo y Germán Darío Izaza Gómez. Para entrar en contexto, recordemos que el 30 de diciembre del año 2019 se reportó la aparición de un nuevo coronavirus en la ciudad de Wuhan, en China. La rápida expansión de este virus, que posteriormente se denominó SARS-CoV-2 y que su infección se conoce como COVID-19, instó a que la Organización Mundial de la Salud declarara la emergencia sanitaria a nivel mundial el 7 de enero del año 2020. A partir de allí se empezó a expandir el virus por todos los países y para marzo del año 2020 se presentaban 118 países afectados con una tasa de 125.000 casos confirmados. Esto implicó que la misma organización declarara esta infección como una pandemia e instó a todos los países a tomar medidas de distanciamiento social y bioseguridad para cada uno de sus habitantes. El 12 de marzo del año 2020 se declaró en Colombia la emergencia sanitaria. Esto implicó que el gobierno nacional declarara medidas como cuarentena obligatoria y aislamiento social para todos los entes territoriales. Dentro de ello, las instituciones de educación superior, quienes se vieron obligadas a cerrar sus campus académicos y a cancelar las clases presenciales. Esto también permitió un gran auge de la educación mediada por tecnología, que no estaba tan fortalecida para ese momento, y que permitió que las redes sociales y la aplicación de las tecnologías de la comunicación y la información fueran los ejes centrales durante todo este proceso. La Pontificia Universidad Javeriana de Cali se enfocó en fortalecer las actividades académicas por medio de la capacitación de su recurso humano, la adecuación de los recursos físicos y medidas de financiación para garantizar la continuidad de los procesos académicos durante el periodo 2021. En el momento en que se cancelaron las clases presenciales, los estudiantes de segundo semestre de la carrera de medicina se encontraban cursando la primera semana de la asignatura Sistema Locomotor, la cual es una asignatura dentro del núcleo básico, catalogada como modular porque dura 4 semanas de todo el semestre. Eso implicó que estos estudiantes experimentaran la transición de las clases presenciales a la educación mediada por tecnología a lo largo de esta asignatura. Cuando sucedió esto, las estrategias pedagógicas de la asignatura se enfocaron en desarrollar guías de estudio previo, de grabaciones con videos explicativos de las clases y dividir los encuentros de la clase en bloques sincrónicos y asincrónicos que permitieran al estudiante un mejor nivel de concentración y poder gestionar su tiempo autónomo para la realización de actividades fuera de la clase. Dentro del espacio sincrónico se realizaba la socialización de los temas y la resolución de dudas. Aún así, las dificultades producto de la pandemia no se hicieron esperar y rápidamente aparecieron dificultades de tipo motivacional, de autocuidado, autogestión del tiempo y la misma preocupación por el riesgo de contagio. Sumado a esto, las dificultades técnicas, tecnológicas y financieras que se pudiesen presentar producto de la pandemia, no solo para los estudiantes, sino también para los docentes. La aplicación del paradigma pedagógico ignaciano fue fundamental en el desarrollo de las estrategias pedagógicas, porque se enfocó en enseñar a los estudiantes a aprender, a promover la reflexión y la construcción de un nuevo conocimiento, enfocándose en ver una oportunidad de renovar las estrategias de aprendizaje y de esforzarse en desarrollarlas adecuadamente de acuerdo a la situación. Esto mediante la línea contexto, experiencia, reflexión y evaluación constante. De acuerdo al anterior, el objetivo de esta investigación fue describir la percepción de un grupo de estudiantes universitarios frente a la transición de la modalidad presencial a una basada en medios digitales en los tiempos del COVID-19. Dentro de los materiales y métodos tuvimos en cuenta un estudio de tipo descriptivo con corte transversal y un enfoque mixto. Para la recolección de los datos se tuvo en cuenta
una muestra no probabilística y tomada por conveniencia de 82 estudiantes que decidieron participar de manera voluntaria. Dentro de los criterios de inclusión que se tuvieron en cuenta fue que los estudiantes estuvieran matriculados en el periodo 2021 en la asignatura Sistema Locomotor que pertenece al segundo semestre de la carrera de medicina. Para el análisis de los datos se tuvo en cuenta el software SPSS versión 25. Los datos cuantitativos fueron analizados por medio de estadística descriptiva básica y los datos cualitativos por medio del software en vivo. Los relatos también fueron analizados por medio de análisis de discurso. Dentro de los resultados iniciamos por los datos sociodemográficos. Tuvimos un rango de edad entre los 16 y los 27 años de edad, dentro de los cuales el rango con mayor proporción fue entre los 16 y 19 años con el 82% de los encuestados. Dentro de toda esta población encontramos que la población femenina fue mucho más frecuente con el 57% de los casos. Frente al uso de las herramientas tecnológicas, nos encontramos con un panorama de que el 5% de los estudiantes no contaban con un computador propio y el 21% de ellos debía compartir este computador con al menos uno de los integrantes de su familia o de su hogar. Y esto implica que tanto los estudiantes que no tienen computador propio como los que debían compartirlo tengan que enfrentarse a situaciones donde puedan haber problemas de disponibilidad del equipo para los encuentros sincrónicos. Dentro de las estrategias de enseñanza utilizadas por los docentes es relevante la cantidad de estudiantes que tuvieron una aceptación frente a las estrategias que se implementaron como respuesta a las medidas decretadas por el Gobierno Nacional. Allí podemos encontrar como el 59,8% indicaron que la aplicación de guías de lecturas previas fueron importantes en alcanzar sus objetivos de aprendizaje. Asimismo, el 62,2% lo refirió con relación al taller, a la presencia de talleres previos y el 59,8% con relación a los encuentros sincrónicos. Estas actividades que fueron desarrolladas al inicio de la pandemia estuvieron orientadas a mantener el rigor académico bajo esta nueva modalidad a la que se enfrentaban los estudiantes de medicina. Y es importante también recomendar que las actividades académicas deban reestructurarse constantemente, pensando en el contexto social, en las condiciones técnicas y tecnológicas de los estudiantes y en sus habilidades digitales, así como en la capacidad de reinventarse en este proceso. Los datos encontrados en la percepción sobre el aprendizaje de los estudiantes fueron bastante importantes. El 62,2% de la población consideró que el tiempo que le ha dedicado al estudio de la asignatura Sistema Locomotor en su casa fue suficiente. Sin embargo, el 91,5% indica que el estudio durante este tiempo de virtualidad le quitó un gran rigor a ese proceso de aprendizaje. Y en parte puede estar asociado a que consideran que las distracciones dentro del hogar son mucho más altas que en el campus universitario. Aún así, el 63,4% consideró que el aprendizaje fue significativo durante la pandemia por COVID-19. Estos datos los podemos relacionar ampliamente si tenemos en cuenta que el éxito de la modalidad digital y de la aceptación de la virtualidad como tal depende en gran medida del tipo de estudiante al que se le enseña, teniendo en cuenta que estudiantes que son más independientes y más autónomos tienen mejor aceptación por este tipo de educación. Aún así, los factores van a estar siempre presentes, factores que influyen durante todo este proceso de enseñanza-aprendizaje, como las necesidades de aprendizaje del estudiante, las preferencias del estudiante y las orientaciones educativas. Sobre las percepciones frente a la carga académica en la modalidad apoyada en medios digitales, podemos encontrar que el 42% de los estudiantes indicó que la carga académica se mantenía de la presencialidad a la educación remota. El 41% de los estudiantes indicó que su percepción era de mayor carga académica durante la virtualidad y el 17% de los estudiantes indicó que la carga había disminuido durante la virtualidad.
Hay que tener en cuenta que la asignatura del sistema locomotor, al ser una asignatura modular que dura solamente 4 semanas, requiere de 8 horas diarias de estudio independiente para poder alcanzar sus objetivos de aprendizaje. Y los estudiantes indicaron en la encuesta realizada que cerca del 75% de ellos oscilaban entre 3, 6 y 9 horas que le gestionaban diariamente a la asignatura en su proceso de aprendizaje autónomo. Cerca de un 19% de los estudiantes indicó que necesitaban más de 9 horas para poder cumplir con los objetivos de aprendizaje de la asignatura. Esta información nos lleva a replantear el rol docente y es importante tener en cuenta que el docente debe identificar y gestionar las medidas necesarias para que los estudiantes que presentan menores habilidades digitales puedan tener un acompañamiento en miras de evitar un rechazo a la virtualidad, generar afectaciones o actitudes negativas frente al aprendizaje mediado por tecnología. Y con esto se lleva a un rol muy importante o a la meta en últimas que lograremos después de esta pandemia y es reinventar y potencializar nuevas experiencias educativas en la educación profesional a distancia. Dentro de los sentimientos emergentes en los estudiantes durante este tiempo de confinamiento producto de la pandemia por COVID-19, la incertidumbre fue el sentimiento con mayor auge con un 43,8%, seguido de la desesperación por un 25% y el sentimiento que menor fuerza social tuvo fue el miedo. De los aprendizajes significativos que los estudiantes indicaron en la encuesta, se presenta la resiliencia con el 36% de los casos, seguida de la solidaridad frente al otro con el 30% de los casos. Aquí es importante tener en cuenta que los estudiantes, a pesar de estar dentro de sus hogares, de tener mayor acompañamiento de sus familias, presentan ciertos sentimientos como incertidumbre, desesperación, angustia y miedo que no solamente afectan los procesos académicos, sino también los procesos internos de la familia y de la vida misma. Asimismo, es importante tener en cuenta que los estudiantes bajo estas condiciones debían además organizar sus rutinas y hábitos cotidianos, manejo y organización del tiempo, hábitos de estudio y nuevas habilidades tecnológicas para enfrentarse a los retos de este modelo de educación emergente apoyado en medios digitales. En ese sentido, todas las transformaciones que suceden afectan no solo los procesos de enseñanza, sino de aprendizaje, siendo conscientes de los nuevos retos que deben asumir tanto estudiantes como docentes en esta época de coronavirus. Como conclusiones, podemos mencionar que la organización de actividades académicas a través de medios digitales evidenciaron un escenario complejo. No se lograban consolidar las condiciones ideales para la educación a través de los medios digitales, ya sea por las limitaciones para acceder a los equipos, las dificultades técnico-tecnológicas, las distracciones del hogar o por la percepción del aumento de la carga académica en los estudiantes. Asimismo, se modificó la relación profesor-estudiante. Así como los procesos de enseñanza-aprendizaje, las interacciones se supeditaron a relaciones a través de la pantalla al encender la cámara y en muchos escenarios a conversaciones sin un interlocutor presente en los escenarios de clase. Además, en muchos estudiantes, estas acciones se vieron afectadas por la calidad de las herramientas tecnológicas, lo que conllevó a una reinvención constante de los procesos de clase. Finalmente, tenemos aquí nuestras referencias utilizadas en el estudio. Muchísimas gracias.